economía, hablamos de empleo y hablamos de tantas cosas más, a veces un tanto, podríamos decir, optimistas, a veces pesimistas, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir con el licenciado Juan Ignacio García. Muy buenos días, Juan Ignacio. Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? Florencia, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás transitando esta semana? Bien, bien. Ahí me pesa un poco el estigma de las malas noticias. Me parece que tengo ya a esta altura de mis No informes, quise digamos. presentarte como el columnista negativo, pero a veces no son las mejores noticias las que nos das Sí, sí, me toca esa parte. Hoy igual la idea es charlar un poco con otra mirada, si se quiere, salir un poquito de la coyuntura y bueno, y tratar de darle otro enfoque a la columna. Muy Eh, bien. Me gusta, me interesa. ¿Cómo hacemos? Bueno, mira, el tema básicamente era charlar con la excusa del informe de la Nata que habla del régimen promocional Sí. y nuevamente pegándole muy duro. Y yo diría que haciendo una caricatura, si se quiere, de nuestro régimen con fuertes críticas y con una clara intencionalidad política Sí. en sus planteos. Me parece interesante tomar igual la cuestión como para hacer una revisión, por ahí con un sentido, si se quiere, más pedagógico, de cuáles son las principales críticas que enfrenta este régimen promocional y qué es lo que hay detrás de estas críticas, o sea, cuál es la verdadera situación detrás de las críticas que se le plantean habitualmente, ¿no? Como que sirva un poquito para entender mejor cómo funciona el régimen promocional, que es tan importante en esta isla, pero del que todavía se sabe poco, ¿no? Y solemos reproducir lo que escuchamos en la tele. Exactamente. Bueno, por ahí, para arrancar y hacerte el planteo más general, yo dividiría las críticas que se le hacen al régimen, te diría en cuatro. Una es el costo fiscal, Sí. la otra tiene que ver con las características del tipo de industria que se genera, de los procesos productivos, etcétera. Otra tiene que ver con el déficit externo que se genera, o sea, el déficit de dólares que se genera a partir de la industria electrónica. Y el otro punto que tiene, por el que recibimos fuertes críticas es el valor de los productos, ¿no? El hecho de que nosotros al comprar una computadora o un celular terminemos pagando valores mucho más altos que los que pagan en otros países. Sí. Básicamente es el planteo general. Eh, Yendo punto por punto, por ahí arrancando con el costo fiscal, donde la nota esta de la Nata ponía mucho el acento, más o menos se habla de un costo fiscal de 36 mil millones de pesos. Esto, para que te des una idea, es más del doble del presupuesto de la provincia de Tierra del Fuego. La verdad que es un montón de plata si uno lo mira de esta manera. Ujú. Lo primero, y bueno, y lo que hace la Nata es decir, hay 10.000 trabajadores en la industria, con lo cual cada trabajador nos cuesta 3 millones y medio de pesos, ¿no? Más o menos, esa es su cuenta, y algunos dicen, sería mejor mandar plata y terminar con todo eso. Bueno, ahí hay varias cuestiones que no son reales o que tienen algún punto falaz, digamos. Por un lado, el monto en sí de 36 mil millones es un monto que se viene eh, calculando y estimando todos los años, y yo creo que por una inercia presupuestaria siempre le suman un 25-30% a lo del año pasado, O sea que sin está inflado. sí, está inflado, o sea, sin analizar exactamente qué está pasando con la industria de Tierra del Fuego, todos los años viene creciendo este costo fiscal. Entonces no está reflejando lo que viene pasando, por ejemplo, en los últimos 2 años, donde la actividad económica de la industria, o en algunos casos se redujo, este año claramente se está reduciendo de manera significativa, y el año pasado se mantuvo más o menos estable, y el 2014 cayó respecto a 2013. Ujú. Esto, el costo fiscal, sin embargo, sigue creciendo siempre. Y uno lo que ve es que cada vez representa una proporción mayor de la facturación de Tierra del Fuego, cosa que no es posible. O El sea que costo, ahí está la primer mentira, podríamos decir. ahí está la primera mentira. Y eso es una mentira que se construye desde el presupuesto nacional, te diría. Ni siquiera es el periodismo acá el que tiene la responsabilidad. Acá hay un mal Bueno, nos cálculo. salvamos de algo, Juani. Sí, bueno, por eso. Ahí no les toca
no le toca a tu sector, digamos. Esto es una presentación presupuestaria que me parece no refleja bien lo que realmente debería reflejar. Básicamente el costo fiscal es el porcentaje, refleja los impuestos que el Estado Nacional no percibe. Y uno lo podría estimar con relativa facilidad a partir de la facturación de Tierra del Fuego como porcentaje de esa facturación, porque básicamente acá se trata del IVA, impuesto a las ganancias, impuesto interno, y uno haciendo una bolsa muy a grandes rasgos, podría decir que más o menos el 50% del valor del producto representa el costo fiscal. Hoy el valor del producto es muy inferior a 70.000 millones de pesos, con lo cual el costo fiscal de ninguna manera podría ser 36.000, probablemente esté más cerca de los 25.000 millones de pesos. Eso como primer punto. Y el otro punto, dividir esto por 10.000 trabajadores, primero que la cantidad de trabajadores son más, solamente computan los trabajadores de la electrónica y el costo fiscal es de toda la industria, con lo cual hay que considerar a los trabajadores de toda la industria, que son cerca de 13.000 en este momento, digamos, de caída de la actividad. Y por otro lado estamos considerando que solamente el régimen promocional genera estos 13.000 puestos de trabajo. En realidad, los puestos de trabajo indirectos que se generan en servicios a las industrias, comedor, transporte, limpieza, servicios industriales, mantenimientos, todos los puestos indirectos también, ¿no? Exactamente, ahí tenemos muchísimos puestos de trabajo que no se están considerando, y más aún si uno además considera toda la actividad industrial que se ve de alguna manera favorecida por el derrame a través de sueldos de la industria, que permite que haya más empleados en los comercios, que haya más empleados públicos también, porque a medida que la población va creciendo, etcétera, hace falta, todo esto, el pago de la tasa de verificación, todo esto son derrames y situaciones que se generan y que en esta cuentita sencilla, intentando ridiculizar, no se muestra. Con lo cual, los valores que deberían considerarse no tienen nada que ver con esos 3 millones por trabajador. Eso creo que es yo te diría, la crítica más contundente que uno debería hacer al planteo que se está haciendo en el programa que hablamos recién. La otra cuestión son los procesos productivos. Ahí en el informe se habla de la industria del telgopor. Eso te iba a decir, la industria nacional del telgopor, dijo el gran periodista, gran Jorge Lanata. La verdad que a alguno le puede parecer gracioso, pero no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en Tierra del Fuego. Creo que a veces acá se ha pecado desde los dos lugares, tanto de la crítica como de los defensores del régimen, al no ser, en nuestro caso, claros con cuál es la realidad de la industria de Tierra del Fuego. Cuando se habla de polo tecnológico, etcétera, a veces uno está sobrevendiendo lo que realmente tiene, y creo que hay que ser honestos con lo que somos, porque es una industria realmente compleja y competitiva, pero es una industria de servicios de manufactura. Acá no fabricamos componentes, no desarrollamos la tecnología que está dentro de un celular. Eso no lo hacemos, ni tenemos por qué decir que se hace eso, porque no es lo que se hace en Brasil tampoco, no es lo que se hace en México. Estas son industrias de manufactura que lo que hacen básicamente son las etapas finales de los procesos productivos. Claro, pero que no se fabriquen componentes no significa que no se fabrique nada. Exactamente. O que ensamblar componentes sea una tarea simplemente asimilable a pegar etiquetas. Que ahí aparece la palabra ensamblaje o la industria de ensamblar y esto también apunta a las críticas que hemos tenido. Se lo usa de manera peyorativa, pero la verdad que es ridículo. A esta altura nadie critica a la industria automotriz por ser una industria de ensamble, pero la verdad que las terminales automotrices compran autopartes y esas autopartes son ensambladas en industrias realmente muy complejas, súper equipadas, muy tecnológicas y con niveles de calificación de los operarios altas. Entonces, hablar de ensamblaje no dice nada si uno no habla de las características de ese ensamblaje. Hacer una placa de circuito, o sea, insertar componentes en una placa implica tareas de programación, además de desarrollar sistemas de trazabilidad de componentes que son muy complejos y que después Tierra del Fuego le exporta a otros lugares. Cuando Tierra del Fuego se vuelve especialista en ciertos procesos de ensamblaje que son complejos,
después, con esos recursos humanos, le puede vender, y lo hace de hecho, servicios a otras industrias en otros lugares. Claro. Y eso no se conoce, y eso también es nuestra industria del ensamblaje, entre comillas. Entonces, no se trata simplemente de pegar etiquetas o hacer telgopor o cajitas, sino que se trata de armar productos que en algunas etapas son muy sencillas, que solamente implica poner tornillitos, y en otras etapas son mucho más complejas. Entonces, eso también es una parte interesante, y por otro lado saber que todo lo que se hace en Tierra del Fuego es lo que está normado por resoluciones de la Secretaría de Industria de Nación. Nosotros no hacemos nada o no dejamos de hacer nada que nos obliguen a hacer. Claro. Básicamente es igual que lo que pasa en Brasil. Hay un modelo productivo que tiene ciertas exigencias que son las que cumplen las fábricas. Acá en Brasil, en México. Pero pareciera que siempre lo de afuera tiene más valor o se ve de forma más positiva, o la mirada que tenemos, no sé, por ejemplo, hacia Manaus es mucho más hermosa y te parece todo más espectacular, que en vez de valorar lo propio que tenemos, ¿no? Ahí creo que aparece una cuestión muy idiosincrática propia del argentino, tal vez. Cuando los brasileños te cuentan y te hablan de su régimen, lo hacen con una pasión y a veces exagerando las virtudes de lo que tienen de una manera que a uno lo deja boca abierta. Yo he ido a recorrer las industrias de Manaus y digamos, uno escuchaba el relato y cómo se presentan, y realmente era sorprendente el convencimiento que los tipos tienen de lo que han construido, y que es muy valioso, pero que es más o menos lo mismo que lo que tenemos nosotros. Claro. Y hacemos una descripción y un relato de lo que tenemos que es completamente diferente. Con la diferencia que nosotros entre argentinos nomás ya nos estamos... Entre fueguinos, te diría. Entre fueguinos. Porque ni siquiera es entre argentinos. Los mismos fueguinos a veces alimentan este discurso, yo creo que por desconocimiento, ¿no? Porque por ahí te toca trabajar en una línea, a veces incluso laburantes de estas industrias, te toca laburar en una línea donde el proceso realmente es muy sencillo y vos creés que todo se terminó ahí. Y la verdad que la producción de un celular o de un televisor no se terminó ahí. Los procesos son mucho más que eso. Claro. Y eso no lo conoce todo el mundo. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión en la que hay que trabajar mucho para poder difundir qué es lo que realmente se hace adentro de las fábricas y qué es lo que eso implica en términos de valor agregado y de calificación de mano de obra. Y en relación a esto que decías del déficit externo, el que sería el tercer punto, Juan. Bueno, ahí, esa para mí es la primera que se cae. Básicamente hay una crítica por la salida de dólares a través de Tierra del Fuego. Básicamente son dólares que se usan para comprar insumos importados. Sí. La verdad es que no hay manera de sustituir esos insumos importados por insumos nacionales. Y en todos los países del mundo los insumos esos se compran en los mismos productores que están en Corea, Taiwán, China y algún otro país del sudeste asiático. Entonces, todos los países del mundo son deficitarios en divisas en la compra de electrónica, porque tienen que comprársela a estos países, porque se fabrica en estos países. Entonces, la alternativa de producir en Tierra del Fuego es importar el producto terminado, a valores mayores a los que importás la materia prima, con lo cual la salida de dólares termina siendo mayor si vos cerrás el régimen de Tierra del Fuego. Que se van dólares por la industria electrónica, no cabe duda, y que son muchos, no cabe duda. El problema es que esto no se puede evitar. No se puede evitar cerrando el régimen promocional, porque la importación es también con dólares. Y esta situación se repite en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania y en cualquier país que consume electrónica, porque la electrónica viene de estos países. Entonces, claro. Esa crítica, la verdad que no le cabe. La manera de ahorrar divisas es consumir menos electrónica. Esa es la forma de ahorrar divisas para estas industrias. Esa es la realidad. Bien, y por último el valor de los productos. Bueno, y el valor de los productos, yo creo que este es uno de los aspectos más criticables del régimen, porque realmente Argentina está hoy por hoy pagando los productos electrónicos a valores que en algunos casos más que duplican los valores de Chile o de otros países que no tienen regímenes promocionales. Sería como nuestro punto débil de alguna manera ese. Ese y el del costo fiscal, sí. Con todos los, digamos, con todas las salvedades que hicimos al principio, yo creo que son las dos cuestiones más débiles. Y el tema del valor de los productos, yo te diría que en defensa de Tierra del Fuego lo que hay que decir
es que Argentina tiene serios problemas en las cadenas de comercialización, donde hay una apropiación excesiva de la riqueza que se genera. Esto le pasa a la leche, le pasa a los productos agropecuarios en general y le pasa también a la electrónica. Los productos salen de Tierra del Fuego a un valor y se venden a valores que son de más del doble de los valores que salen de acá. Claro. Entonces, ahí tenemos, digamos, segmentos en la cadena de comercialización que se están apropiando. Cuando vos pagas algo, 10.000 pesos, ese producto probablemente haya salido de Tierra del Fuego a un valor que está entre 4.000 y 6.000 pesos. Los 4.000 o 5.000 pesos adicionales se generan en la cadena de comercialización, que es importante, pero que la verdad, cuando uno ve lo que significa producir respecto de lo que es transportar un producto de un punto a otro y ponerlo a disposición a la venta, sí, ahí uno esperaría que el valor, en el valor final sea mucho más significativo el valor de producción. Cuando uno compra por internet, está comprándole muchas veces a productores o a distribuidores mayoristas, que justamente estás evitando toda esa cadena de comercialización que acá agrega mucho valor, mucho valor al producto final. Que hay que revisar no solamente en los productos electrónicos, sino en otros tantos rubros que tenemos en Argentina, que también lo denunciaban ayer los productores en este verdurazo que hacían en Plaza de Mayo. Parece que el problema está en el medio de la cadena de comercialización. Exactamente, ahí hay un tema que, insisto, la producción de Tierra del Fuego no es barata frente a la importación de Chile, pero es equivalente y una situación muy similar a la de Brasil. Sin embargo, acá los productos son más caros que en Brasil. Yo te diría que la principal explicación está dada por cómo están funcionando en Argentina las cadenas de comercialización y cómo se está dando esa apropiación del valor en esos segmentos, y eso está afectando a la industria de la vestimenta, a la industria de los alimentos, a la industria electrónica. A todo. Ahí hay que también relativizar ese aspecto. Bien, un punto a revisar. Juan, y te agradecemos este contacto. No sé si nos quedó algo pendiente, si no nos reencontramos la semana que viene. Sí, dale, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, que tengas buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias, chao Flor. Hablábamos con el licenciado Juan Ignacio García, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.